importante, o me parecería interesante iniciar aplaudiendo de verdad el esfuerzo que desde el Gobierno Nacional se le ha venido dando al río Magdalena. Viceministro, en cabeza de usted en este momento aquí representando al Gobierno Central, de verdad que nos parece muy interesante el compromiso que ha mostrado el Gobierno Nacional hacia el río Magdalena. Y por eso, sin más espera, porque pienso que es algo que tenemos en la mente, yo quisiera hablar un poco sobre Navelena. ¿En qué estamos? ¿Tenemos un plan B? ¿Qué va a suceder? Todos tenemos la esperanza de que el contrato salga adelante, de que haya cierre financiero, pero ¿cómo está el tema? Bueno, muy buenos días a todos. Para el Gobierno Nacional también es una prioridad y un compromiso sacar adelante este proyecto. La navegabilidad del río no es solo la oportunidad de Barranquilla de transformarse urbanísticamente, sino la posibilidad de replantear la intermodalidad en el país. La gran apuesta de ser intermodales, la gran apuesta de mover carga por modos diferentes al camión se llama el río Magdalena y pasa por Barranquilla, pasa por Gamarra, pasa por Barranca Bermeja y esa es la apuesta y el esfuerzo que se ha hecho. Solo para poner un ejemplo, durante el paro camionero aproximadamente el 30% de la carga se incrementó y empezó a moverse por el río. Y eso lo que nos demuestra es que la carga está lista, que la gente está lista y que el río es una arteria que está llamada a ser el gran modo de transporte intermodal en el país. Lamentablemente tuvimos una situación que está por fuera de las manos del Gobierno Nacional y es que se sacó a licitación un proyecto de asociación público-privado en el que por primera vez, después de 7 intentos en la historia del país, habíamos adjudicado un contrato para garantizar navegabilidad del río. ¿Y qué hacía de especial este contrato? Que era una asociación público-privado donde yo le pago a un privado por garantizarme la navegabilidad, garantizarme un canal, por garantizarme una profundidad, un ancho y una información satelital para eso. ¿Eso qué implicaba? Que ese tercero tiene que reunir unas condiciones técnicas y económicas que como Estado me permitan saber que va a cumplir con ese contrato. Y en ese momento se presentaron varios interesados y quedó alguien que en ese momento, o varios socios, que en ese momento cumplía con todas las condiciones técnicas y económicas, uno de ellos Odebrecht. Nadie sabía que se nos iba a aparecer en el camino con un escándalo, no en Colombia, sino en su país de casa matriz. Dice, pero yo le hago una pregunta. Usted va a Miami y toda la 836 la está haciendo Odebrecht. Entonces, ¿por qué nosotros, por qué hay esa, o sea, el problema con Odebrecht no es con el país, sino con el cierre financiero? Así es, esa es una buena pregunta porque Odebrecht tampoco ha dejado de ser idóneo técnicamente, sino que Odebrecht tiene que ir a los bancos que le garanticen la financiación, que le presten los recursos para hacer una obra cuyo retorno está a 13 años. Entonces, es un contrato donde los bancos juegan un papel fundamental porque la confianza de ellos en Odebrecht depende de que le presten los recursos para hacer las obras hoy y recibir los pagos a futuro. Y íbamos muy bien. De hecho, la preconstrucción inició. 26 de diciembre de 2014 se constituyó el fideicomiso. Se realizaron los aportes en enero del 2015. Se hizo la entrega de estudios y diseños. Es decir, todos los requisitos se fueron cumpliendo paso a paso. Y el problema apareció el 11 de junio cuando tenían que acreditar el cierre financiero. Cuando tenían que decir, aquí hay unos bancos que me van a prestar la plata y yo puedo tener los recursos hoy para empezar la navegabilidad. Ante eso, ¿qué se ha hecho? Uno, se le dio un plazo adicional con el fin de encontrarle una solución a esta situación y se puso un plazo del 18 de octubre para que Navelena, el contratista, presentara en una carta de intención las modificaciones o los cambios en los socios. Es decir, como Odebrecht por su situación internacional no está en la condición de tener
créditos de los bancos, lo que necesitamos es que su participación se reduzca para que haya un socio que le genere esa tranquilidad a los prestamistas internacionales. ¿Cuáles son las fechas entonces? 18 de octubre nos entregan una propuesta o una carta de intención con los nuevos socios. Ahí, ¿a quién tenemos detrás? Goldman Sachs, quien es una entidad financiera internacional y en varios proyectos de 4G ya ha mostrado su capacidad de movilizar recursos y de garantizar los cierres. Eso nos da tranquilidad. Al otro día, 19 de octubre, hay junta de Cor Magdalena. Y a partir de eso que nos presenten, la Junta debería tomar una decisión si seguimos adelante o no. A partir de eso, si satisface las condiciones o los cambios que propone Navelena, el 23 de noviembre sería la fecha límite para presentar un cierre financiero. Aquí estamos, al 23 de noviembre sabríamos si sigue ese proyecto o no. Y tu pregunta, perdón que hice todo este recuento, pero es una situación compleja que quería llegar acá. Y la pregunta es, ¿qué pasa si no? Pues hay un plan B, porque hay el compromiso y la firmeza del gobierno nacional de sacar este proyecto adelante. ¿Qué implica el plan B? Volver a sacar una APP de tipo público, volver a arrancar el proceso. Ya hay un contrato estructurado, ya hay un proyecto estructurado, así que creemos que los tiempos no deberían ser muy extensos, pero nos toca volver a sacar un proyecto de APP a licitación. Una pregunta que a todos nos tiene un poco preocupados acá. ¿Qué pasa con esa asignación presupuestal? Muy bien. El compromiso del Ministerio de Hacienda ha sido garantizar los recursos que hoy tiene el río para poder sacar adelante el proyecto. Esto es un compromiso del gobierno nacional, ni siquiera es del Ministerio de Transporte, ni siquiera es de Cor Magdalena, es de todo el gobierno nacional por sacarlo adelante. Y el plan B es un plan B robusto, porque entonces, mientras tanto, ¿qué se hace? 2 contratos, se saca un contrato por 12 meses, por 13.000 millones para garantizar el mantenimiento del canal de acceso, y un contrato de 30.000 millones por otros 12 meses, por los mismos 12 meses, entre el puente Laureano Gómez, el puente que todos conocemos como Pumarejo, hasta Barranca Bermeja. Es decir, que tendríamos 43.000 millones disponibles para durante esos 12 meses, mientras vuelve a iniciar el proceso de adjudicación de un nuevo APP. O sea que las obras no paran. La obra no para, el mantenimiento no para y el río no se deja de atender. Adicionalmente, muchos dirán que en esta situación no se ha hecho nada. No, también ya a través de Navelena ha hecho inversiones e intervenciones en el río que son importantes. Tiene dispuestos 4 unidades de convoy para atender los diferentes cierres que presenta el río. Señalización de puentes se ha avanzado, mantenimiento o atención de puntos críticos ya se ha avanzado. Es decir, que el proyecto va avanzando, el proyecto va andando y hay un compromiso porque salga adelante y porque la navegabilidad, que es lo más importante en el fondo, se mantenga. Bueno, ministro, muchas gracias. Es un compromiso que tenemos, que ha hecho el ministro acá, que no solamente, digamos, estamos hablando de que estamos trabajando para que haya cierre financiero, sino que hay plan B. Eso para nosotros como barranquilleros y para mí personalmente como portuario pienso que es algo muy interesante porque nos tenía, de verdad que ese tema nos tenía un poco preocupados y debemos también decir que el hecho de que el doctor Andrade esté al frente encargado, en título de encargado de Cor Magdalena nos da mucha tranquilidad. Pero ministro, usted mencionó algo interesante. Dale, Jaime. Perdón, al mismo tiempo hay que hacer 2 aclaraciones. Nosotros, Barranquilla y el Caribe, se hizo unos compromisos también con el presidente Santos hace un par de años, cuando el Caribe tuvo ese gran apoyo a su segunda presidencia y uno de los apoyos consideraba, o 2 de los apoyos consideraban 2 temas que están en cabeza de Dimitri. El primero es el río Magdalena, salvaguardar ese gran proyecto y sacarlo adelante. Así que es un proyecto que el presidente sabe que tiene que sacar adelante por su novia, que es Barranquilla, y por el Caribe, y por Colombia, porque el 70% de la población de Colombia disfruta y tiene algo que ver con el río Magdalena. Y segundo, el tema de la vía Ciénaga-Barranquilla, esa doble calzada y ese puente Pumarejo que por fin estamos agrandando y construyendo como debe ser.
Así que son dos cosas que nosotros, como alcaldía, estamos tranquilos porque sabemos que en el ministerio le están trabajando muy duro, que hay todas las garantías del gobierno y de que si bien se han materializado impases, estos han sido sorteados y hoy tenemos la solución a la vista. Y lo más importante, diría yo, que hay la voluntad y al mismo tiempo nosotros hemos visto que si bien estos impases se han dado, como lo dijo Dimitri, ahí están las inversiones que ha hecho el concesionario y pues... Jaime, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que yo pienso que dentro de todo esto que ha pasado, esto ha demostrado el compromiso que hay. Porque yo no he visto a una Barranquilla más unida que en este momento con el trabajo y lo que está sucediendo con el río Magdalena a través de la alcaldía y de la gobernación, de la Cámara de Comercio, lo hemos hablado en varias ocasiones, y aquí tenemos un inversionista grande del río Magdalena que ha sido también Impala. Pero ministro, usted mencionó algo dentro de su intervención que quiero aclarar un poco y es, ¿qué estamos haciendo para conectar el río? Porque el río es un eslabón, como somos los puertos, como son las vías de cuarta generación que está desarrollando, la inversión que está haciendo el país en vías de cuarta generación ha sido algo histórico, sin igual. Y también, como lo decía Jaime, nosotros en la costa nos hemos beneficiado del gobierno del presidente Santos, hemos recibido inversiones que no habíamos soñado anteriormente, pero sí quisiera, viceministro, si usted tiene algo de información con respecto a la parte en qué estamos trabajando para la interconexión con el fin de buscar el intermodalismo. Es que tenemos un punto interesante y es que la economía ha dado la vuelta. Hoy tenemos un dólar de 3.000 pesos. Fue un país que estuvo mirando hacia adentro durante mucho tiempo porque dejamos de ser competitivos a nivel internacional durante mucho tiempo. De repente nos encontramos con una oportunidad grandísima, pero nos encontramos que no estamos conectados y con las industrias productivas del país a 1.000 kilómetros de los puertos. Entonces, ¿qué estamos haciendo, viceministro, para hablar de esa interconexión? Así es. El río, por sus características, es un modo de transporte de larga distancia. El río viene a ser eficiente en distancias más allá de 300 kilómetros y eso implica que hay que combinarlo con otros modos. Es decir, yo llevo una carga, una distancia larga por el río y desde ese punto la distribuyo en camión idealmente hacia su destino final. Entonces el río solo no puede movilizar la carga. El río necesita conectarse, es una arteria que después necesita venas y capilares que lleguen hasta el punto donde tiene que llegar la carga. Y eso también se está haciendo. Es decir, en términos de vías, acordémonos que también en el programa de 4G tenemos Ocaña-Gamarra, que nos da toda la conectividad del norte de Santander con el río. Tenemos además Bucaramanga-Barranca-Yondó, que nos mejora la conectividad de Santander y incluso nos sube hacia Antioquia con la carga que tengamos, más los proyectos de 4G que están alrededor de Barranquilla y que le van a permitir movilizar esa carga que llega a Barranquilla hacia el resto de la región. Pero también eso no es suficiente, porque yo tengo que ahora detonar esos nuevos nodos que históricamente estaban sin utilizar, que históricamente no estaban moviendo la carga. Y aquí hay un ejemplo muy exitoso que además lo ha coordinado Antonio Felfre, que es de esta tierra, y es que logramos que Ecopetrol empezara a duplicar y a incrementar la carga movilizada por el río, aprovechando un punto que no tenía mucha importancia desde el punto de vista logístico, que es la Gloria en la Gamarra. Estaban movilizando 9 millones de barriles, desde Barrancabermeja hasta Barranquilla. 1.5 viajes alcanzaba a hacer un convoy llegando hasta Barranca. La pregunta era cómo hacíamos para incrementar a 12 millones de barriles. Pues se trabajó para desarrollar a través de unos silos que existen en La Gloria, a través de un punto que se encuentra en La Gloria con unos tanques y llevar todo el combustible, llegar el fuel oil hasta La Gloria y montar una operación que ya está moviendo 12 millones de barriles. Entonces es vías, pero es también detonar esos nodos logísticos que tienen que empezar a tener un dinamismo y a movilizar la carga. Y el tercer punto es regulación. También nuestra regulación históricamente ha estado pensada en el modo carretero porque por muchos años le dimos la espalda al río. Y la regulación implica dos cosas. Uno, lo que los técnicos llamamos neutralidad modal, y es que un modo
es decir, la carretera o el tren no tenga ventaja sobre otro, sobre el río, porque los peajes son más caros o porque hay tarifas que generan una competencia desleal. Entonces, primero es una competencia leal entre modos, y lo segundo son la regulación de acceso. Y la regulación de acceso es también que si yo voy en mi camión con una carga, fácilmente pueda entrar al río, fácilmente pueda llegar a un puerto y no tenga un monopolio en esos diferentes nodos. Entonces es infraestructura, que es la gran apuesta de este gobierno y ya la vemos en marcha, detonar esos nodos logísticos, que aquí hay un muy buen ejemplo de cómo ya logramos subir de 9 a 12 millones de barriles con Ecopetrol, y regulación para incentivar la intermodalidad. Okay, bueno, aquí tenemos a un actor importante en el tema del intermodalismo, que es Impala, representada aquí por Juan. Juan, yo quisiera que hablar un poco del caso de Impala. A mí me parece que Impala ha sido una empresa que le ha apostado al río, indiscutiblemente. La inversión que tienen en Barranca Bermeja no es una inversión no es de poca monta, es una inversión muy interesante. Pero no solamente a eso, sino que creo que ha sido de las empresas nuevas, por llamarlo de alguna manera, que se ha atrevido a utilizar el río. O sea, están haciendo transportes con mucha frecuencia entre Barranca y Cartagena, entre Barranca y Barranquilla, apoyándose con los diferentes terminales. Impala, desde tu punto de vista, Juan, ¿han tenido algún tipo de incentivos? O sea, ¿a qué se debe todas esas inversiones que están haciendo? ¿Por qué le están apostando al río? ¿Qué facilidades? El gobierno aquí tiene, usted el viceministro de frente, ¿por qué? Porque es que después lo voy a ligar con la pregunta, obviamente, a María José, ¿qué podemos hacer en Barranquilla para traer empresas que generen desarrollo económico y demás? ¿Cómo ha hecho las cosas Impala en Colombia? Bueno, yo creo que más que un tema de incentivos para Impala como inversionista en el desarrollo del multimodalismo en Colombia, debemos hablar es incentivos para la comunidad importadora-exportadora en el país, ¿cierto? Más hacia los usuarios del sistema multimodal en el país, porque no existen incentivos para nosotros establecer nuestra operación. Pero sí el mayor incentivo es poder destrabar todos esos procesos logísticos y crear un sistema alternativo que, como ustedes lo dicen y el viceministro lo habla, en el momento del paro camionero, la industria colombiana se da cuenta que necesitamos alternativas diferentes. Nosotros llevamos más de 6 meses, 8 meses en el mercado posicionando este nuevo modelo, que es bastante desconocido para las empresas en Colombia, no solo las grandes multinacionales, sino los pequeños y medianos empresarios. Nos damos cuenta que no es solo transformar el modelo logístico en Colombia, sino poderle proveer alternativas a crear más empresa exportadora, más capacidad exportadora en el país. Lo hablaba de la doble calzada de Bucaramanga. Eso va a reducir en 1 hora el trayecto carretero y va a ser el puerto natural para la salida de exportaciones desde los Santanderes, y eso va a conectar con todo el Diamante Caribe y el desarrollo, digamos, de estas zonas. Hemos venido haciendo gestiones con ProColombia en los Santanderes, con las cámaras de comercio, no solamente para incentivar a la grande empresa, sino para poner competitividad y para que todas esas pequeñas y medianas empresas que han querido exportar en el país no lo logran porque los costos logísticos superan la capacidad y la competitividad de todas estas empresas. Tú lo decías, hemos venido moviendo y empezamos el año pasado tímidamente con movimientos de contenedores de 40 contenedores mes, haciendo pruebas piloto con diferentes clientes. Hoy por hoy llevamos más de 2.500 TEUs movilizados y más de 60.000 toneladas de carga a través del río de carga seca. De carga seca. Carga seca, porque la carga, obviamente, de hidrocarburos la está moviendo con el Ecopetrol. Sin contar, obviamente, con el tema de hidrocarburos. Pero yo creo que tiene mucho mayor impacto para el país el tema de carga seca, porque multiplica y llega a muchos más sectores que el tema de hidrocarburos. Entonces, importancia país es un tema multiplicador de generar competitividad, de generar mercados, y que todo eso, pues obviamente, estamos aquí en Barranquilla y estamos al lado del río, va a generar un tráfico de mercancías para los puertos y terminales de la costa, bien sea de transbordo como destino final. También estamos viendo oportunidades en el tema de carga nacional desde Barranquilla, una ciudad industrial, que no solamente ese proceso industrial es de capacidad exportadora, sino que también tiene un mercado nacional hacia el interior y los centros de consumo, Bogotá, Medellín y los Santanderes. Vemos ahí oportunidades
vemos ahí un tema de regulación que se puede estar revisando para poder destrabar y volver estos temas más ágiles y más competitivos desde el punto de vista de tarifas reguladas en la Superintendencia de Puertos y demás. Listo. Juan, yo pienso que lo que has dicho es algo muy interesante y es algo que nosotros hemos venido hablando aquí en los diferentes foros porque llegamos al cuento del huevo y la gallina. No hay carga porque no hay transporte y no hay transporte porque no hay carga y no hay tarifas porque no hay carga y no hay carga porque no hay tarifas. Entonces, ya por lo menos ya sabemos qué es primero, el huevo. Ya por lo menos tenemos transporte, ya tenemos una empresa que está ofreciendo transporte constante entre la costa del interior del país y Barranca. Entonces, ahora que el llamado es a nosotros que somos los usuarios del río, es atrevernos a usar el río, atrevernos verdaderamente a movilizar carga por el río, atrevernos a cometer errores y atrevernos a sacarlo adelante. Y eso es algo que me parece que Impala está haciendo bastante bien. Yo le quiero hacer una pregunta a los dos, a Jaime y a María José, y es, ¿qué estamos haciendo, Jaime, desde la alcaldía, María José, desde la Cámara de Comercio, para que Barranquilla se catapulte como esa ciudad atractiva que genere más industria? Es que estamos hablando de acercar las industrias a los puertos. Estamos viendo que los puertos cada día juegan un papel mucho más importante en la economía del país. Somos generadores de desarrollo, somos generadores de empleo y necesitamos ser más competitivos. ¿Cómo hacemos para acercar esas industrias que están en Medellín, en Bogotá, en los Santanderes? ¿Cómo hacemos para acercarlas a Barranquilla? María José, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todos. Pues yo quisiera comenzar por contarles que para la Cámara de Comercio obviamente siempre ha sido muy importante el trabajo con el río Magdalena, se refleja la competitividad de nuestra región, de nuestra ciudad. En estos 100 años la Cámara de Comercio ha aportado muchos temas que tienen que ver con el río, desde el aporte en los estudios que se hicieron para Bocas de Ceniza en 1925, como los estudios que se hicieron para la construcción del puente Pumarejo en 1967, como la participación en la zona franca, en la sociedad portuaria, todos esos temas, y es para nosotros súper importante todos los trabajos que tengan que ver con el río. Pero la pregunta específica es qué hemos hecho nosotros, qué estamos haciendo nosotros. No se te olvide, Jorge, ¿dónde está Jorge? Acá. El plan maestro también que lideró la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio lideró el Plan Maestro Portuario, entre otras cosas lideró también la prefactibilidad del corredor portuario, también lideró el tema de los primeros estudios que se hicieron para poder hacer el centro de eventos en La Loma, que está generando ahora todo el desarrollo, y lideró obviamente el nuevo centro de eventos que también está a la orilla del río. O sea, todos estos temas los venimos liderando desde la Cámara para poder acercarnos más a hacer una ciudad competitiva ya que tenemos un río enfrente. Desde la Cámara de Comercio nos hemos basado en el trabajo de clústeres. Entonces nosotros estamos permanentemente identificando cuáles son esos clústeres que mueven la economía del departamento y a través de ellos empezar a trabajar en conjunto con ProBarranquilla en atraer inversión de empresas pues que nos hagan falta en la cadena de valor de cada uno de esos clústeres. Y en eso hemos trabajado en cada uno de los que hemos hecho como en salud y farma y hemos hecho liderando ese tipo de trabajo. Pero específicamente en estos momentos estamos muy enfocados con la ANDI, con la alcaldía, con la gobernación, en liderar el trabajo de que especialmente el clúster de la industria de offshore se radique en Barranquilla. Entonces son trabajos específicos que empezamos a hacer desde la Cámara, en poder atraer toda esa inversión acá, también en todo el tema de que se está empezando a liderar en el tema de turismo de negocios, que también estamos liderando con las mismas instituciones y que a través de ProBarranquilla estamos revisando cuáles son esas empresas que tenemos que traer para que complementen el trabajo que estamos haciendo aquí en Barranquilla en todos esos temas. Pero además de eso, pues también me parece un espacio interesante para contarles todo el trabajo que venimos haciendo en un nuevo diagnóstico que hemos hecho en toda esta zona que la alcaldía está desarrollando con la Avenida del Río, en la zona que hay desde La Loma hasta el centro de ferias, y que nosotros desde la Cámara de Comercio hemos hecho un diagnóstico para poder entender cuáles son ese desarrollo que se va a dar en esa zona, ese desarrollo espectacular que en los próximos 30 años tendremos, porque podemos tener un desarrollo en la parte residencial, comercial, en la parte institucional, en todo el tema de parques, cultura y demás, en toda esa zona. Y para nosotros ha sido muy importante promover que se lidere un gran plan maestro para toda esa zona de la ribera del río, de manera que eso ayude a la atracción de muchas más empresas que vengan a apoyar a Barranquilla. Y eso ha sido de la mano con la alcaldía. Exactamente. Sí. Buenísimo. Jaime, ¿qué podemos aportar nosotros, incluidos sobre todo en el tema de turismo? Yo creo que
el río hay que mirarlo de dos maneras. El primero, el industrial y portuario, en donde hay unos desafíos muy importantes como país y como ciudad, que se vienen dando, se vienen haciendo. Vienen discusiones muy importantes que hemos empezado a tener y que estos 4 años debemos terminar, como por ejemplo, esa gran estación de intercambio multimodal, donde podamos recibir los camiones, los diferentes camiones que vienen de última milla, de esa empresa al río o del puerto al camión, para luego hacer transbordos pequeños y dejar de ver esos camiones regados por toda la ciudad que nos hacen menos competitivos por tema de costos, competitivos por tema de tráfico, porque hoy en día las ciudades son como un gran centro comercial y uno debe cuidar ese centro comercial para que la gente quiera ir e invertir y gastar y mudarse a su centro comercial o a su pequeña villa. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que nos piden cada vez más las empresas? Obviamente competitividad, obviamente nos piden el tema de que funcionemos y seamos ágiles en los procesos, cosa que siempre venimos trabajando con la Cámara de Comercio y Pro Barranquilla, ser cada vez más ágiles y tener reglas de juego claras, porque cuando uno le presta un buen servicio y reglas de juego claras, la gente se siente a gusto. Pero lo tercero es calidad de vida. La gente, en últimas, todas las empresas, por grandes que sean, están hechas por seres humanos. Y el capital humano es lo más importante en una empresa. Y cuando viene una empresa del tamaño que sea a ver si se muda a Barranquilla, lo primero que pregunta es, ¿cómo son sus colegios? ¿Cómo es su sistema de salud? ¿Cómo es un día de fiesta aquí? ¿Qué se hace? ¿Cómo es la vida? ¿Es agradable? Porque yo voy a poner a 500, a 1000, a 2000 empleados y queremos saber si van a estar cómodos. Porque si nosotros tenemos, o si Impala se hubiera sentado en Barranquilla y a los 5 meses todo el mundo le estuviera pidiendo transferencia para otra ciudad, pues Impala no estaría haciendo bien su labor y no podría traer talento, como son las instituciones técnicas. Entonces Barranquilla viene haciendo una tarea para promover en el lado industrial una ciudad amable, una ciudad que va a agregar más de 1 millón de metros cuadrados de espacio público en el corto plazo, una ciudad que está volcándose hacia el río Magdalena. Vamos a invertir más de medio billón de pesos en la franja del río Magdalena en mejoramiento de vías para mejor movilidad. Vamos a hacer la gran avenida del río que agrega 250.000 metros cuadrados de parque frente al río Magdalena entre Siape, el centro de convenciones, y La Loma, sin incluir la isla de La Loma. Eso quiere decir que son 5 kilómetros con una franja promedio de 50 metros de ancho de parque, de árboles, de canchas, de malecón, sin incluir 20 metros de doble calzada para que la gente también se movilice, con accesos, el batallón y demás. Es decir, estamos haciendo una oferta no solo de mejoramiento de la industria, donde tenemos muchos retos, pero hay un norte. También estamos trabajando en el tema de la educación. Se acaban de montar 12, o se están montando 12 nodos del SENA, muy ligados a las necesidades de la industria, donde hay unos temas de metalmecánica, unos temas portuarios, y también la traída para los que no conocen el ITSA, el Instituto Tecnológico Soledad Atlántico, era uno de los mejores institutos tecnológicos que tenía Colombia, funcionaba en Soledad. El alcalde lo ha vuelto metropolitano, la sede ahora queda en Barranquilla, le hemos creado unas rentas y ese nuevo instituto va a recoger a 7.000 jóvenes universitarios adicionales al año y los va a volver tecnólogos en temas técnicos. Tiene alianzas con Cisco, con Microsoft y demás, y eso le va a agregar a la fuerza, al capital humano que tanto necesitamos para sacar esto adelante. Lo hemos visto, y Barranquilla hoy es capital de vida, que como bien lo ha puesto el alcalde. Yo pienso que nos queda un reto muy grande, Jaime, ahí, y es cómo hacemos para incluir el río en la vida cotidiana del barranquillero, para que a mí un sábado que estoy descansando, un domingo que estoy descansando, me provoque ir a hacer algo en el río, almorzar, dar una vuelta al parque, alguna cosa que verdaderamente ya empezamos a ver el río como parte de nuestro ADN. Bueno, lo primero es que si no han ido, vayan a Agroexpo este fin de semana. Sí. Es la feria más grande que se ha hecho en el Caribe. 30.000 metros cuadrados de feria,
donde tenemos más de 2.000 animales Así entre es. caballos, ganado, caprinos. Están ahí en el centro de convenciones. Sí. Nadie se imaginó que en ese recinto podían haber tantos caballos y tantas vacas, tantos toros, tanta vaina junta, y que el lunes Bueno. le echamos agüita, le pegamos una limpiada y Ya viene la arrancamos. próxima feria. Ahorita le pregunto a María José sobre pero déjame un segundo porque tengo una pregunta muy importante y quiero involucrar a la academia en este cuento. Ayer estuve en Bogotá, en el Congreso de FITAC, y tuve la oportunidad de escuchar, para mí, una presentación que fue muy buena, estaba con Tony en Bogotá, de Simón Gaviria, director nacional de planeación. Y Simón hablaba sobre la falta de estructura en temas logísticos que tiene el país. Y hablaba sobre la necesidad que tenemos, ¿verdad?, de que la academia se acerque al sector productivo. Con María José lo hemos hablado en varias ocasiones, con la Universidad del Norte lo hemos hablado en varias ocasiones. Y la verdad es que, primero, antes de preguntarte, yo quiero resaltar ese apoyo de la Universidad del Norte. Yo pienso que la Universidad del Norte ha jugado un papel importantísimo en el desarrollo de la ciudad y también, digamos, ha estado muy cercano y ha promovido, digamos, ese desarrollo. Pero sí quisiera que nos cuentes un poco sobre qué estamos haciendo desde la Universidad del Norte, desde la academia, para que nosotros como barranquilleros empresarios y temas portuarios podamos verdaderamente desarrollar o contar con gente capacitada, estructurada. Me refiero a que hoy en día la logística es mucho más exacta que antes. Hoy es más medible. Hoy los minutos ya no son medidos en minutos, sino en segundos. Cuánto se demora más una casa en cargar y tal. Todo eso genera el costo y estamos hablando de unos costos logísticos en Colombia muy altos. Cuéntanos, Andrés, desde la Universidad del Norte, ¿cómo estamos avanzando? ¿Qué estamos haciendo para aportarle al sector logístico? Gracias, René. Gracias. Gracias, René. Sí, como es sabido, como tú lo dices, desde hace 50 años la Universidad del Norte nació del empuje de unos empresarios que se reunieron con el fin de empezar a generar una institución que capacitara a sus futuros dirigentes. A través de esos años y a través de los diferentes programas hemos trabajado mancomunadamente con la ciudad para impulsar el desarrollo social, económico, cultural de la ciudad, con el fin de que aportemos y mejoremos todas las condiciones de la ciudad. En la actualidad la universidad, les puedo hablar de que tenemos unos programas a nivel de maestría que trabaja con la logística. Hay la logística empresarial, la logística internacional a nivel de especialización y a nivel de pregrado, que es la base, que es lo que consideramos muy importante, que es lo que tenemos que sembrar, el pensar logístico, ¿no? Es empezar a trabajar con nuestros futuros dirigentes sobre todo las condiciones del desarrollo y las necesidades logísticas que se requieren dentro de la ciudad y dentro del país. Les puedo decir que a los estudiantes se les trabaja en el punto de lo que es el conocimiento real de lo que es la construcción de una cadena logística y el costeo de una cadena logística, para que cuando ellos, y sé que muchos de los estudiantes de la universidad en las diferentes áreas han pasado y están actualmente prestando servicios como practicantes, ya como profesionales en las áreas de logística. Hace unos años, yo creo que hace unos 7 o 8 años atrás, era muy difícil colocar un estudiante de logística o que tuviera una condición de conocimiento de logística en las empresas porque no había ese convencimiento de que la logística era una área estratégica de las compañías. Hoy, a mí me sorprende cada vez que hablo con la dirección de prácticas de la escuela, que siempre me llama y me dice, Andrés, me están pidiendo de las empresas personal o estudiantes con vocación que tengan la logística. Y nosotros, eso nos llena de satisfacción porque empezamos a ver que nos los están demandando y nos los están apreciando. Y ya cuando han tenido un estudiante, vuelve y la empresa dice, necesito que me mande otro estudiante en ese perfil. En la escuela de negocios, dentro de lo que es la carrera de negocios internacionales, le introducimos dentro del nuevo pensum más reforzamiento en todo lo que es desde el 5º semestre hasta el 10º semestre en logística, totalmente para que el negociante salga pleno en los conocimientos de logística, y le reforzamos el estudio de la gestión portuaria por ser ciudad portuaria, para que salgan y puedan ser nuestros futuros dirigentes
y generadores de conocimiento dentro de lo que es la administración de los puertos. Bueno, entonces vamos trabajando, digamos, en la visión que tenemos de Barranquilla de convertirla en ese hub logístico portuario por esta ubicación tan espectacular que tenemos, pero necesitamos seguir trabajando. Hemos avanzado mucho en el tema de bilingüismo. Sí, en bilingüismo Barranquilla ya está muy desde bien. el quinto semestre en las dos carreras de administración y en varias de las carreras de la universidad se les exige, se les desarrolla el programa de bilingüismo desde los quintos semestres. Sí. Y realmente, además para reforzar esto, desarrollamos programas con Impala, con Palermo, con la sociedad portuaria, de las visitas empresariales, de las charlas que nos dictan los empresarios y los ejecutivos del puerto para que ellos empiecen a ver no solo la teoría, sino que trasladen esa teoría a la realidad y que salgan más preparados aún para afrontar esos retos que les va a tener la vida diaria. No, y precisamente a mí me llamó la atención porque después de la charla que tuve la oportunidad, y gracias por la invitación, de ir a la Universidad del Norte, hemos recibido muchas hojas de vida y hemos contratado ya a varios estudiantes de la Universidad del Norte. Pero, Alejandro, Findeter ha sido para mí una empresa, por llamarlo de alguna manera, que ha tenido un dinamismo increíble. Yo veo ese liderazgo de Luis Fernando ha sido grandísimo, pienso que han hecho una labor increíble. Yo soy un creyente del proyecto de Caribe Santander, me parece que es buenísimo. También estuvimos el otro día en el puerto hablando, pero he estado tratando de acordarme el nombre de Caribe de 4.0. Distrito 4.0, que me pareció también espectacular, esa presentación me pareció buenísima. Jaime, me imagino que la conoces para el desarrollo de Barranquilla como tal. Pero ligado al tema logístico, cuéntanos un poco qué está haciendo Findeter, qué podemos hacer nosotros los empresarios para apoyarnos en Findeter en todos temas relacionados con financiación, sobre todo para compra de equipos, desarrollos. Sé que han estado muy cercanos con Impala. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad. Pues para mí personalmente, como funcionario del Gobierno Nacional, creo que hoy es un día pues, histórico para nosotros. Hoy vamos a hablar de logística, pero todo esto va amarrado a los temas que por supuesto nos duelen a todos y es el tema de la paz. Entonces, hoy me siento orgulloso de poder estar aquí con Dimitri y con ustedes compartiendo este panel. Miren, dos cosas. Lo primero es que hubo una decisión desde el punto de vista de política del presidente Juan Manuel Santos de pasar a Findeter de ser un simple financiador a ser una banca de desarrollo. Y como banca de desarrollo tenemos dos grandes temas. Primero, entendimos que la planeación de largo plazo era absolutamente vital para que los territorios, desde lo local y desde lo departamental, pudieran generar sus esquemas de desarrollo y de esa manera poder financiar. Porque si lo hacíamos distinto, lo único que estábamos haciendo era seguir metiéndole plata a proyectos que muy posiblemente no iban a tener el impacto que estábamos buscando como nación. Así creamos nosotros 3 programas de planeación que quisiera simplemente comentarlos por la importancia que tiene hoy que se está hablando de la mirada al río. Entonces creamos el primer proyecto que es Ciudades Sostenibles y Competitivas, donde Barranquilla pues, fue pionero. En esos primeros pilotos que arrancamos, pues Barranquilla fue no solamente pionero, sino líder, porque aquí fue donde construimos la metodología que nos ha hecho ser un poco líderes en el tema hoy del desarrollo local. Pero pues de Barranquilla ya hablamos mucho hoy. Les quisiera mostrar un pequeño resumen de lo que está pasando hoy desde Ciudades Sostenibles y Competitivas con la mirada al río. Miren Valledupar, acabamos de entregar el plan de acción de Valledupar. El plan de acción que hoy en día tiene 7 nodos de desarrollo, pero todos parten del río. Es decir, no solamente es vamos a mirar el río, o vamos a pasear al río, o vamos a caminar al río, no. Hoy Valledupar se está concibiendo a sí misma como una ciudad enteramente relacionada con el río Guatapurí. También estamos trabajando con Montería. En el plan de acción de Montería, pues prácticamente se desarrolló a través del río Sinú. Y hoy, más de 7 kilómetros en ciclorrutas, espacios públicos para que la gente se encuentre. El desarrollo de la ciudad, desde su mercado, desde sus centros de convenciones, todo mirado hacia el río. Y Pasto, por ejemplo. En Pasto, que es una ciudad, los que no la conozcan,
digamos, es una ciudad que desde el punto de vista urbano es bastante interesante. Ya empezamos un programa para intervenir 13.5 kilómetros, todo pensado en un río que muchas veces ni siquiera los pastusos saben que existe. Entonces, ahí, digamos que estamos pensando desde el tema de ciudades sostenibles y competitivas. Y creamos también otro proyecto que se llama Ciudades Emblemáticas. Y ese proyecto de Ciudades Emblemáticas viene desarrollado de la mano del Diamante Caribe y Santanderes, del cual ahora va a haber una, digamos, toda una presentación donde se va a profundizar, entonces no quiero, digamos, quitarle el espacio a Ignacio. Pero miren, cuando estaban hablando de qué va a pasar con el río y qué va a pasar con todo este tema portuario y logístico, se nos olvida que a través del río lo que hay son ciudades y gente. Y que si nosotros seguimos pensando solamente en cómo vamos a desarrollar económicamente las puntas, pues se nos olvida que la mitad de Colombia está pegada a ese río. Y esa gente tiene que vivir en ciudades. Y tiene que vivir en ciudades bien pensadas, bien planificadas. Y entonces allí empezamos a trabajar con Magangué, un plan de acción de 750.000 millones de pesos, ya hoy pensados en el desarrollo de esa zona. También en La Dorada empezamos a trabajar con ciudades emblemáticas para generarle todos los esquemas de planeación. Y aquí, y con Impala, que ha sido un aliado muy fuerte en Barranca, un plan de acción de 1.7 billones de pesos, casi todos pensados en el desarrollo local de esas ciudades, apuntándole a qué? A los nodos logísticos, a las plataformas logísticas, a los temas portuarios. Pero quiero responderte tu pregunta también, y es, ¿qué hace Findeter? ¿Cómo está apalancando Findeter el tema empresarial desde el punto de vista logístico? Pues, cuando llegamos en el año 2010, vimos que había una urgente necesidad de hacer unas inversiones. Esas inversiones empezamos a, digamos, el sector nos las empezó a demandar y arrancamos con una línea especial de 200.000 millones de pesos que se agotó inmediatamente. Entonces dijimos, ahí tenemos que seguir profundizando y llegó una línea nueva con tasa compensada que hoy nos permite decir que ya son 750.000 millones de pesos en crédito. En este momento estamos estructurando una nueva línea. Todavía no la vamos a lanzar, pero digamos, estamos encontrando los recursos para que sean líneas especiales que les permita a ustedes, empresarios, poderse endeudar de largo plazo y, por supuesto, con unos intereses bajitos. Y es una línea de 200.000 millones de pesos adicionales para que el gobierno del presidente Santos, pues a través de los programas que maneja Dimitri y de lo que se está haciendo desde el desarrollo local, ya pueda decir que no solamente está con Findeter en la planeación de todas esas ciudades, sino desde el crédito que pues nosotros respondemos como financiera, sería ya casi 1 billón de pesos prestados. O sea que ustedes. billete hay. Todo el del mundo. Bueno, Mire, el ministro, yo sé que usted se tiene que ir, permíteme que el viceministro se tiene que ir. Yo le tengo una petición y una pregunta, y después le doy la palabra. La primera petición, ya nos aclaró Findeter que plata hay para financiar. Billete tenemos y barato, eso no se ve muchas veces. Pero como portuarios, y aquí no me puedo desligar de mi rol de Puerto de Barranquilla, nosotros necesitamos algo, ministro, y es que necesitamos desarrollar el intermodalismo. Obviamente hay empresas tan importantes como Impala, con las diferentes navieras y operadores del río, que vienen haciendo inversiones importantes. Pero tenemos una restricción muy grande en Colombia, y que lo hablamos en uno de los foros acá, y es la importación de artefactos fluviales de segunda mano. Y resulta que no solamente estamos hablando de la diferencia del costo entre comprar lo nuevo a comprarlo usado, porque usados se consiguen barcazas hoy en día muy baratas en el Mississippi y sobre todo en los lados del Paraná, en Argentina, pero no se pueden importar, ¿verdad? Entonces, y también resulta que lo vimos en el paro camionero, Juan que está aquí al lado me corrige si estoy equivocado, donde hemos podido inclusive movilizar más si hubiera habido más equipos. Pero resulta que tenemos obviamente la industria nacional, que no quiero obviamente desestimular lo que está sucediendo con Cauterman, ni mucho menos, pero sí pienso que deberíamos ser un poco más flexibles, viceministro. ¿Hay algo que podamos hacer con respecto a la importación de equipos de segunda? Bueno, ahí dos comentarios y como este es el cierre, quiero responder lo tuyo y también contar al... Pero antes que se vaya le voy a hacer una pregunta, así que no... Entonces no... No me adelanto. No, es que en Barranquilla siempre cobramos. Y yo le hago la pregunta antes de que se vaya. No, esa es una pregunta muy pertinente, pero tiene mucho más de comercio exterior que de infraestructura y de logística. Correcto. ¿Sí? Y es una discusión que estamos teniendo en este momento con el Ministerio de Comercio, quien usualmente dice, cuando hay una industria nacional
usted no puede traer estos equipos de capital usados. En este caso, estamos muy gratamente sorprendidos y a gusto con el trabajo de Cotecmar. Y hay una producción ahí que se ha venido tecnificando. De hecho, lo que están ofreciendo hoy en términos de precio es muy competitivo. Completamente. La pregunta aquí es, al ritmo en que espera crecer la industria, si vamos a tener la oferta y la disponibilidad de equipos. Y en esos términos estamos planteando la discusión con el Ministerio de Comercio para poder permitir, así sea temporalmente, un ingreso de equipos que nos permita responder a las necesidades y a la demanda. Es una discusión compleja que no quiero aquí cerrarla en un sí y en un no, Se está pero discutiendo que la el tema. estamos planteando en esos términos. Perfecto. Ahora, la pregunta para darle ya la palabra, porque sé que se tiene que ir, y es, nosotros radicamos en el Ministerio durante la administración de Natalia, de nuestra gran amiga Natalia Bello, un estudio de factibilidad de la profundización del canal de acceso a 15 metros. Hablábamos de profundizarlo a 15 metros, inclusive con dársenas de giro, ampliarlo a 300 metros con las debidas dársenas de giro. No hemos recibido respuesta, viceministro, sobre esa, y estamos hablando de Barranquilla, todo el empuje a través de la alcaldía, de la gobernación, de todas las agremiaciones, ese empuje que trae Barranquilla. Necesitamos un canal de acceso más profundo, más amplio para para poder ser más competitivos, para que nuestros usuarios puedan traer buques más grandes. Y no hemos obtenido respuesta con él. Es un estudio de factibilidad, no es la profundización lo que le estoy pidiendo. Es un estudio de factibilidad, la posibilidad de hacer un estudio de factibilidad para ver si se puede profundizar el canal de acceso a 15 metros. También estamos muy al tanto de eso. Y es, el contrato del río Magdalena nos va a dar la navegabilidad de un canal desde Barranca hasta Barranquilla. Pero necesitamos tener la profundización completa de toda la zona portuaria, las dársenas de giro, y garantizar que la operación en esta zona tenga la profundidad adecuada. Porque tal vez fue un error, pero en el contrato dejamos simplemente el canal. Y en eso estamos de acuerdo. Pero el contrato dice 11.43. Así es. Ese estudio lo hemos venido hablando también con Asoportuaria, es aproximadamente entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. A través de Cor Magdalena se han ofrecido una parte de esos recursos como el CASE de la Nación. Me corrigen, pero son 600 millones o 900 millones de pesos, 600 millones de pesos que pondría la Nación. La otra propuesta que le hicimos también a instancias de Asoportuaria y de la Gobernación es que existe un OCAT del río Magdalena, que son los recursos de regalía a los que son beneficiarios los municipios ribereños del río. Ese OCAT tiene recursos disponibles y con ese podríamos tener y completar el CASE. Esa es la propuesta que hemos hecho. El Gobierno Nacional tiene un voto en ese OCAT, acompañaríamos la propuesta, tendría que ser presentado por un municipio ribereño, idealmente podría ser Barranquilla, y entre más municipios estén apoyando este proyecto, podríamos garantizar la aprobación de esos recursos. Entonces, aquí tenemos que hacer llave nación y región para sacar adelante ese siguiente paso. Jaime, entonces ya tenemos el compromiso de sacarlo adelante. Vamos a presionar aquí directamente a través de Asoportuaria para sacar este proyecto adelante. Claro que sí. Viceministro, quería cerrar con alguna connotación, algún resumen. Lo que pasa es que nos toca cortar el panel porque sé que el viceministro se tiene que ir. Entonces le quiero dar un minuto a cada uno así como de cierre. Bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio, muchas gracias a la alcaldía, muchas gracias por reconocer ese compromiso del presidente. Es un compromiso que se refleja en grandes proyectos, que se refleja en proyectos que tienen la capacidad de transformar la región. Proyectos de infraestructura carreteros, el río, la conectividad, pero adicionalmente estamos en el Plan Maestro 2. Toda esta infraestructura que vamos haciendo, ¿cómo la vamos a aprovechar? Vamos a desarrollar un módulo de accesos a ciudades. Estamos modelando el tráfico de todas las entradas y salidas a ciudades, que es otro de los problemas que tenemos en Barranquilla y en las principales ciudades. Lo que hemos encontrado es que en promedio, en las 20 grandes ciudades del país, la salida de las ciudades nos está quitando entre 1 y 2 horas. Entonces, después de haber hecho un esfuerzo tan grande en reducir los tiempos entre las ciudades con 4G, tenemos que empezar a intervenir los accesos a ciudades y lo estamos modelando. Regulación.
revisar que toda la regulación esté pensada en la logística y la intermodalidad. Teníamos una regulación muy antigua en el tema férreo, casi que inexistente en algunos temas fluviales y muy concentrada en lo carretero. Estamos articulando la regulación en ese plan maestro intermodal. Lo tercero es maduración de proyectos. El plan maestro que anunció el vicepresidente el año pasado empieza a madurarse cada proyecto para saber cuáles son los grandes proyectos que siguen. Y finalmente, un plan logístico. ¿Y qué es un plan logístico? Escoger cada corredor, porque ya no solo nos encontramos que el problema de infraestructura, se encuentran unas restricciones en algunos municipios, problemas en algunas variantes, y es empezar a gerenciar los corredores para garantizar el buen desempeño logístico y la mayor eficiencia. Y por supuesto, un agradecimiento por ese trabajo que hemos logrado de la mano con la región, con la alcaldía, con la gobernación, y todavía tenemos una posibilidad de sacar adelante estos proyectos de la mano con estos proyectos que tienen la posibilidad, no solo, les repito, no solo de beneficiar a Barranquilla, sino transformar todo el transporte en el país. Bueno, para concluir, digamos, hemos alcanzado algunas respuestas a esas preguntas que teníamos, sobre todo en el caso de Navelena, el caso de la profundización del río. Y yo quiero concluir este panel agradeciendo obviamente a todos los participantes y también mencionando nuevamente que ese momento por el que vive Barranquilla es también gracias a ese acercamiento entre sector público y sector privado. Es que el hecho de nosotros hoy en día poder hablar con el alcalde, también ese acercamiento de parte del gobierno nacional, donde considero que las cosas como en los rompecabezas, las piezas están cayendo en su sitio para verdaderamente poder seguir trabajando en el multimodalismo, poder seguir trabajando en el desarrollo del río Magdalena como promotor de desarrollo, promotor de economía, y que Barranquilla verdaderamente se debe en gran parte a su río. Entonces yo pienso que nos corresponde a todos los barranquilleros que el río verdaderamente pase a ser un conjugador importante de nuestra sociedad, importante polo de desarrollo, y que verdaderamente le prestemos la atención a ese verdadero novio que tiene Barranquilla. No sé si alguno de los panelistas quisiera dar una frase de cierre o si alguna pregunta del público. René, solo una acotación. Yo he estado escuchando todas las presentaciones y leí una entrevista de María José que salió en el Heraldo, y tomando la historia de lo que es el desarrollo de los malecones de Argentina y Guayaquil, me gustaría proponer, o hacer una propuesta de una visión muy mía, en el sentido de que ojalá este cambio de la vista al río se institucionalice, que se convierta en una corporación o en una fundación que año tras año, independientemente de la administración que pase, sea ya de la ciudad, que todos aportemos, tanto sector público como sector privado, para el desarrollo y conquista y volver a mirar hacia el río. Jaime. Bueno, no es común que uno pueda decir, ya lo hicimos, pero puedo decirlo ahora. Nosotros hace un par de años, y como lo dijo María José, la Cámara de Comercio jugó un rol crucial ahí, que por muchos años guardó, y cuando tuvo un recurso importante que para la Cámara fue un esfuerzo impresionante, que eran 10.000 millones de pesos, 12.500 cuando lo sumábamos todo, se lanzó e hizo la apuesta de construir el centro de eventos y creó lo que se llama la empresa Puerta de Oro, o Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe. Y esa empresa empezó y luego logró integrar a la alcaldía, gobernación, Estado, y esa empresa hoy tiene un patrimonio de más de 250.000 millones de pesos. ¿Tú estuviste gerenciando esa empresa? Yo fui uno de los gerentes, sacamos adelante el proyecto, y luego, cuando nos dimos cuenta que esa empresa tenía la integración de los sectores públicos, al mismo tiempo esa empresa había hecho lo que muy poca gente cree, que es hacer un proyecto de esa envergadura y con esa calidad, le cambiamos en la razón social. Y hoy no es solo el Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe, sino que se llama Puerta de Oro, Empresa de Desarrollo del Caribe, y busca integrarnos a todos para la promoción de temas estratégicos, especialmente aquellos como son la ribera del río, la promoción de y la debida preservación
de ese legado que tenemos todo, que es de verdad volcarnos y vivir del río Magdalena nuevamente. Bueno, y Barranquilla es la puerta de oro por el río Magdalena. María José, en estos 100 años de la Cámara de Comercio y con lo que acaba de comentar Jaime, cuéntanos un poco sobre el Centro de Eventos y Convenciones Puerta de Oro. Lo que yo he escuchado es que está sobrevendido, de que tenemos ya eventos por todas partes. Hemos visto cómo se ha desarrollado la parte hotelera, cómo vemos cada vez más restaurantes, más carros. Eso ha traído de verdad un desarrollo interesante a Barranquilla. Sí, totalmente. En realidad, la apuesta que se hizo con el centro de eventos tiene excelentes resultados, y la apuesta que se hizo en contratar a Corferias para que administrara y operara el centro de ferias, pues también, y se ve reflejado en lo que estamos viendo actualmente, lo que decía Jaime ahorita. O sea, si ustedes van a Agroexpo, es una cosa impresionante. Pero Corferias administrado por un barranquillero. Corferias administrado por un barranquillero aquí en la ciudad de Barranquilla. Va a tener 70 empleados y la mayoría, yo me aventuro a decir que el 90% son de aquí. Así es. Y eso es súper importante porque nos permite entonces atraer una cantidad de ferias y de visitantes internacionales que, como sabemos, los visitantes, el turismo de negocio gastan muchísimo más dinero que el otro tipo de turismo, y eso para la ciudad es sumamente importante. Pero yo quiero aprovechar también para la importancia del tema de la ribera, celebrando todo lo que está haciendo la alcaldía con la vía que va a construir en toda la ribera del río. Pues para la Cámara de Comercio, como les decía ahorita, que hemos hecho este diagnóstico de qué es lo que va a pasar con todas esas hectáreas que hay entre la vía de la ribera del río, entre la vía 40, entre Siape y entre la Loma, pues revisar qué va a pasar con todas esas hectáreas. Y para nosotros es sumamente importante que se genere un plan maestro para el desarrollo urbano de toda esa zona. Y nosotros queremos proponer que se haga un concurso internacional para poder revisar cómo podemos hacer unas etapas concertadas en las cuales se desarrolle eso organizadamente. Entonces, para nosotros es muy importante que se tengan en cuenta todos esos factores para que ese desarrollo sea muy organizado, así como lo decía Carmen en su presentación, y lo mostraba cómo estaban divididos los lotes, los pequeños lotes, y poder ir organizando nosotros todo ese banco de lotes y poder hacer un desarrollo organizado de todo ese sector. Es una propuesta que tiene mucho sentido. La verdad es que la aplaudo a María José y espero que desde la alcaldía también la podamos acotar. Bueno, Findeter, algo puntual, Barranquilla, financiación, desarrollo, banca de desarrollo, como son ustedes. Miren, solamente, plata barata. Miren, solamente yo quisiera cerrar diciendo que cuando uno viene a Barranquilla y se sienta en un foro y habla y oye las cosas que oye, pues se da cuenta porque hoy es un líder a nivel nacional. Ustedes son el ejemplo perfecto de entender que la planeación de largo plazo y la motivación por ejecutar esa planeación, pues son el compañero perfecto. Entonces, nosotros como banca de desarrollo, pues los acompañamos en las dos y nos sentimos felices por estar metidos en el desarrollo, pues, de la ciudad y de la región. Pero yo sí que, la verdad es que quiero cerrar felicitándolos, porque Barranquilla Ciudad Sostenible para nosotros lo único que es una muestra de que los propósitos comunes entre, como lo decías, el sector privado y el sector público, bien planeado, pues da los resultados que estamos viendo el día de hoy. Andrés, ¿cómo la ves? Barranquilla, Universidad del Norte, academia, sector productivo, ahora se está desarrollando algo muy importante que es el sector del turismo empresarial. Sí. ¿Cómo nos estamos preparando? Desde el punto de vista, para cerrar, a mí me parece importantísimo seguir apoyando estos foros y acompañando a la ciudad para desarrollar los programas, actualizar los programas para preparar a nuestro futuro empresario sobre las nuevas realidades de la ciudad. Me parece importantísimo. Al principio del foro de hoy empezaban a hablar que la segunda tanda de los foros del río va a ser la culturización y la educación, y ahí es donde tenemos que remarcar, porque ya tenemos las bases puestas, ya tenemos los nuevos criterios, los nuevos desarrollos. Ahora nosotros tenemos que empaparnos y empoderarnos de ellos y defenderlos a través de la educación y la cultura. Jaime, es indiscutible que Barranquilla tiene yo no podría decir que una gran deuda, porque ya lo escogimos otra vez como alcalde, que es el alcalde Alejandro Char, pero en realidad creo que me quedo corto al decir que el alcalde fue el promotor de ese cambio que ha tenido Barranquilla hoy en día, y que los barranquilleros ya no nos ven como los corronchos perezosos, sino como esa ciudad emprendedora, con calidad de vida y demás. En un minuto,
Algo para cerrar desde el punto de vista de la alcaldía, aportándole un poco más a todo esto que hemos hablado sobre el río, que incluye toda la parte de sostenibilidad ambiental, desarrollo. ¿Cómo lo ves desde la alcaldía? Bueno, yo creo que en un minuto uno podría resumirlo de esta manera. El río es un ser vivo y nosotros no solo tenemos que ver cómo lo vamos a empezar a disfrutar, sino también cómo lo vamos a empezar a cuidar y cómo vamos a empezar a participar en su mantenimiento y en darle vida cada vez más. Nosotros tenemos varios desafíos, pero que tienen una solución y que están sucediendo. Para darles un ejemplo, la trampa de sedimento, o la planta de basura, la trampa de basura del Arroyo León, recogió en la última temporada más de 400 toneladas de basura en 3 aguaceros. Esa trampa supone, primero, un cambio de cultura ciudadana que venimos y tenemos que trabajar para dejar de arrojar esa basura, pero esas son 400 y casi 4.000 toneladas de basura que hoy no están cayendo a la Ciénaga de Mallorquín y luego al río Magdalena. Y en algunos casos y en otros al Mar Caribe. ¿No? Y la canalización de los arroyos contribuye a eso también. La canalización de los arroyos va a hacer que tengamos ya no solo una trampa, sino en cada arroyo al final una trampa de basuras, pero al mismo tiempo, si nos vamos a mudar todos al río, hay todavía afluentes y aguas servidas que están cayendo al río Magdalena. Nosotros avanzamos con Caños 1 en la parte del centro y los barrios del suroriente, pero ahora viene un trabajo que se viene haciendo con la AAA para que también tengamos plantas de tratamiento y manejo de aguas residuales y ampliación del acueducto en toda la parte del norte pegada al río Magdalena. Al mismo tiempo viene un trabajo muy importante urbano, de renovación urbana y de, digamos, oferta de espacios públicos adecuados en el norte de la ciudad y en el centro de la ciudad pegadas a ese río Magdalena. Entonces, yo creo que Barranquilla va a cambiar mucho en los próximos 20 años. Vamos a tener la posibilidad de vivir y disfrutar del río Magdalena. Nuestra manera de ver la ciudad también va a cambiar y de interactuar con ella. Hay un gran parque, el Parque Isla Salamanca, que está al frente de nosotros, es nuestro pulmón, es una vista que nadie nos va a quitar nunca y tenemos que también aprender a aprovechar y cuidar de él, porque es más nuestro que del Magdalena y tenemos que aprender también a aprovecharlo y cuidarlo. Entonces, los próximos 20 años de Barranquilla son muy emocionantes. Ya empezaron, les dejo 2 buenas noticias. Ya está en construcción la primera fase del Gran Malecón, ese Gran Malecón que une al centro de convenciones y la calle 84, porque va a tener una unión con la vía 40, hasta la calle 78, que en doble calzada también se va a unir con la vía 40. Eso quiere decir que vamos a tener un circuito de, digamos, vía de malecón y de parque. Y en menos de un mes se abre la licitación del próximo tramo, que va desde la 78 hasta la 72. Incluye también la unión en doble calzada con la vía 40. Así que ahí vamos a agregar 1.5 kilómetros adicionales de malecón. Así que antes de que finalice el año, nosotros debemos estar ya en obra de casi 2 kilómetros adicionales de malecón frente al río Magdalena, con doble calzada, con espacios para la gente, unidos a que antes de que finalice el año vamos a dar en servicio el malecón de 280 metros lineales de el Centro de Eventos y Exposiciones Puerta de Oro. Pero bueno, eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque estamos hablando de 20 años. 20 años son 5 administraciones. O sea que tenemos un compromiso como... Podemos echar por la borda lo que está pasando. Muchas gracias, Jaime. María José, cuando yo hablo de la Cámara de Comercio, me enorgullezco no solamente por el papel que juega la Cámara de Comercio, y obviamente por los 100 años que tiene ahora, sino también por ese papel de involucramiento que ha venido jugando. Yo hoy veo la Cámara de Comercio muy afín y muy cercana a gremios como la ANDI, como Intergremial, como Pro Barranquilla, que caminan casi que juntos Pro Barranquilla y la Cámara de Comercio. Dan, dime último foro, 4 foros del Río Magdalena, desarrollo, ¿cómo va la Cámara de Comercio? Bueno, yo quisiera decir, el otro día estaba yo hablando con un grupo de periodistas
estábamos en Cartagena en el Congreso de Confecámaras y estaba un grupo de periodistas de aquí de Barranquilla que llevamos al Congreso y ellos estaban preguntándome eso, que pensaba la Cámara de Barranquilla, que qué pensaba de todo lo que estaba pasando. Y yo les terminé diciendo fue que definitivamente Barranquilla es la envidia de todo el país. O sea, que esa es la palabra que nos caracteriza, porque todo lo que está pasando acá, la gente no entiende por qué está sucediendo. Y cuando tú me preguntas que cómo es ese trabajo en conjunto que tenemos ahora con todos los gremios y con la administración, yo lo que pienso es que ese es el motivo por el cual somos la envidia. Porque nosotros hemos aprendido a trabajar como objetivo, tanto los hemos podido llegar a revisar cuáles son los objetivos y priorizar cuáles son las cosas que tenemos que hacer en Barranquilla y poder discutir entre nosotros en lo que estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo para poder sacar las cosas adelante sin necesidad de hacer escándalos, sin necesidad de hacer tantos ruidos, sino poder llegar a acuerdos concertados entre todos y poder ser escuchados los unos y los otros para poder llegar a esos acuerdos. Entonces yo pienso que eso es lo principal y es el principal motivo por el cual la Cámara está avanzando tan rápidamente y hemos podido lograr tantas cosas. Es poder trabajar todos en conjunto y poder trabajar de la mano del público, de todos los privados, de todos los gremios, por los objetivos comunes de ciudad. Buenísimo. Barranquilla se ha caracterizado algo, o los barranquilleros, mejor, nos hemos caracterizado por recibir bien a los foráneos. Barranquilla es una ciudad que por eso, cuando hablamos de la calidad de vida, Barranquilla de verdad que ha jugado un papel muy importante y los barranquilleros hemos jugado un papel muy importante. Tengo a Impala aquí, que llegó recientemente a Barranquilla, está instalada aquí en Barranquilla, invirtiendo en el río, invirtiendo en la logística de este país. ¿Cómo se ha sentido, Juan, en Barranquilla? Bastante bien. Impala se siente en casa en Barranquilla y yo quiero aprovechar obviamente el momento para hablar del río en Barranquilla. Es algo normal, está totalmente posicionado y desde Impala seguiremos haciendo la tarea para llevar el río al interior del país, para llevarlo a Bogotá, para acercarlo a Medellín, para acercarlo a Bucaramanga y acercar a todos estos empresarios. Es un tema de colaboración, nación, regiones, sector logístico colombiano, pero más importante son los empresarios en Colombia que usen la herramienta. Tú decías ahora que es primero el huevo o la gallina. Bueno, ya está la infraestructura, ya está todo el proceso logístico. Invito a los empresarios a que lo sigan usando y sigan apoyando el multimodalismo en Colombia. Hay que atrevernos a utilizar el río. Señores, se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecer a Alejandro, Andrés.